En el panorama de la Biblia, encontramos no solo historias de fe y redención, sino también personajes que encarnaron la maldad en su máxima expresión. Estos villanos bíblicos, algunos de los cuales conocemos por sus acciones infames, dejaron un legado de malicia y crueldad que ha perdurado a lo largo de los siglos. Hoy los invitamos a un fascinante recorrido por el lado oscuro de las Escrituras. Este es el top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. Estos individuos han desafiado a Dios, han cometido traiciones trascendentales y han sumido a naciones enteras en la maldad. Cada uno de ellos, a su manera, ha dejado una huella imborrable en la narrativa bíblica. A medida que desvelamos sus historias, comprenderemos por qué merecen un lugar destacado en esta lista de villanos. Así que prepárense para entrar en un mundo de intrigas, traiciones y maldad, mientras conocemos quiénes son y por qué sus acciones los convierten en los villanos más siniestros de la Biblia. Este es un viaje que no querrán perderse. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 10 encontramos al faraón Neco, líder de Egipto en el siglo 7 a.C., fue un gobernante conocido por sus acciones malévolas en la Biblia. Su maldad más destacada fue su oposición a los planes de Dios. Cuando el rey Josías de Judá trató de bloquear el paso de Neco hacia el norte, Neco lo ignoró y continuó su camino, lo que resultó en la muerte del rey Josías en la batalla de Megiddo. Esta acción desencadenó un periodo de declive para el pueblo de Judá. Además, Neco llevó a cabo deportaciones y sometió a Judá a tributos, lo que trajo sufrimiento y opresión al pueblo. Su actitud desafiante hacia la palabra de Dios y su indiferencia hacia las vidas que afectó lo colocan como un villano en la Biblia, recordándonos los peligros de oponerse a la voluntad divina y la importancia de obedecer a Dios en lugar de seguir nuestros propios caminos. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 9 encontramos al rey Acab, gobernante de Israel en el siglo 9 a.C., es recordado como uno de los reyes más malvados de la Biblia. Su reinado estuvo marcado por una serie de acciones perversas. Para empezar, se casó con Jezabel, una mujer extremadamente malvada que introdujo la adoración de ídolos, particularmente del dios Baal, en Israel. Acab no solo permitió, sino que también participó activamente en la promoción de la idolatría y la construcción de altares paganos. También fue responsable de la persecución y asesinato de profetas fieles a Dios, como Elías y otros. Su codicia y crueldad alcanzaron su punto máximo cuando deseó la viña de Nabot y con la ayuda de su esposa Jezabel, tramaron su asesinato para obtenerla. Este acto vil provocó la ira de Dios, quien envió una profecía de juicio sobre Acab y su casa. El rey Acab es un ejemplo vívido de la maldad en la Biblia, y su historia sirve como advertencia contra la idolatría y la injusticia, recordándonos las graves consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 8 encontramos a Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura. Se alza como un símbolo del mal y la opresión en la Biblia. Durante la época de David, Goliat desafió al ejército de Israel a una batalla singular y lanzó insultos y amenazas contra Dios y el pueblo de Israel. Su desafío demostraba su arrogancia y su desprecio por Dios. Goliat se pavoneaba ante los israelitas durante 40 días, infundiendo temor y desesperanza en sus corazones. Sin embargo, David, un joven pastor y futuro rey, aceptó el desafío y se enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras. Con un solo lanzamiento, David derribó al gigante y lo mató, liberando a Israel de la opresión filistea. La historia de Goliat se alza como un símbolo de la maldad y la arrogancia que pueden encontrarse en el mundo, pero también cómo la valentía y la fe en Dios pueden superar incluso al enemigo más formidable. Esta victoria simboliza la lucha del bien contra el mal en la Biblia y la importancia de confiar en Dios en momentos de adversidad. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 7 encontramos a Caín. El hijo mayor de Adán y Eva protagoniza una historia aterradora en la Biblia. En un momento de envidia y celos, Caín asesina a su propio hermano Abel. Este acto malvado fue el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. La historia comienza con la ofrenda de ambos hermanos a Dios.
Abel ofrece un sacrificio de animales de su rebaño, que es aceptado por Dios debido a su corazón sincero, mientras que Caín presenta una ofrenda de sus cosechas, que es rechazada por Dios. En lugar de arrepentirse y corregir su camino, Caín se llena de ira y celos hacia Abel. Finalmente, en un campo, Caín ataca y mata a Abel. Dios confronta a Caín por su maldad y le pronuncia una maldición. Caín se convierte en un vagabundo en la tierra y teme por su propia vida debido a su crimen. La historia de Caín revela de una manera impactante los peligros de los celos, la ira y la falta de arrepentimiento. Su acto de violencia marca el inicio de una serie de eventos trágicos en la historia humana y sirve como advertencia sobre las terribles consecuencias de la maldad. En consecuencia, Caín es conocido por ser el primer asesino en la Biblia. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 6 se ubica la reina Atalía, una figura maligna en la Biblia. Gobernó como reina de Judá. Su reinado estuvo marcado por la crueldad y la maldad. Después de la muerte de su esposo, el rey Jehoram, Atalía asumió el trono y emprendió una campaña para erradicar la adoración al Dios verdadero, Yahvé, y promover la adoración de ídolos paganos. Atalía fue responsable de la destrucción de los descendientes del rey David y ordenó el asesinato de todos los posibles herederos al trono, incluidos sus propios nietos. Su reinado tiránico llevó a Judá a la decadencia espiritual y moral. Sin embargo, su malvado reinado fue interrumpido cuando el sacerdote Joiada y su esposa, Jehosheba, escondieron a uno de los nietos supervivientes, Joás. Más tarde, Joás fue proclamado rey y Atalía fue derrocada y ejecutada. La historia de reina Atalía es un sombrío recordatorio de los peligros de la apostasía y la maldad en el poder, así como un testimonio de la fidelidad de aquellos que se mantuvieron leales a la fe en medio de la persecución. En resumen, reina Atalía fue una gobernante maligna que promovió la idolatría y la persecución en Judá, pero finalmente fue derrocada por aquellos que defendían la verdadera fe en Dios. Top 10 de los villanos más terribles de la Biblia. En el número 5 encontramos a Herodes el Grande, conocido como uno de los villanos más malvados en la Biblia debido a su cruel reinado y sus acciones atroces. Nacido en el año 73 a.C., fue nombrado rey de Judea por el Senado romano en el 40 a.C. Una de las acciones más infames de Herodes fue la llamada Matanza de los Inocentes, un evento registrado en el Evangelio de Mateo. Cuando se enteró del nacimiento del niño Jesús, temiendo que pudiera ser un rival al trono, ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este cruel acto de violencia es una de las peores atrocidades registradas en la Biblia y un claro ejemplo de la brutalidad de Herodes. Herodes también fue conocido por su reinado autoritario y opresivo. Utilizó tácticas brutales para mantener su poder y eliminar cualquier amenaza real o percibida a su gobierno, incluyendo la ejecución de varios miembros de su propia familia. Su reinado estuvo marcado por la corrupción, la persecución y la opresión de los judíos. Además, Herodes el Grande no solo era un tirano, sino también un arquitecto y constructor. A pesar de sus logros en la construcción de monumentos y edificios, su reinado está manchado por su brutalidad y crueldad hacia su propio pueblo. En resumen, Herodes el Grande es considerado uno de los villanos más malvados de la Biblia debido a su brutalidad, sus acciones crueles y su opresión despiadada hacia su propio pueblo y otros. Su nombre ha quedado marcado en la historia como un ejemplo de tiranía y maldad.